estamos en Bogotá. Nuestra señal está llegando a Bogotá para poder conversar con don Fabio Mariño Vargas, politólogo, uno de los promotores de la campaña de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda colombiana, y esta propuesta del pacto histórico que tiene mucha similitud con la situación de nuestro país en la etapa electoral con Pedro Castillo. Pero eso lo vamos a conocer en los próximos minutos. Ya lo tenemos en línea, como lo pueden apreciar todos nuestros amigos de BIS, de Voces Migrantes y de Ecos Latinos, a don Fabio Mariño Vargas. Fabio, bienvenido al Perú, bienvenido a la señal de Ánfora que llega a todo el mundo a través de Voces Migrantes, Ecos Latinos y BIS Televisión. Muchas gracias. Un saludo muy especial, un saludo muy afectuoso para toda su sintonía, y es un saludo latinoamericano, es un saludo sin estas fronteras que hace siglos nos impusieron y que cada vez más se observa la necesidad de avanzar sobre ellas. Es un saludo que... Sí, adelante. Adelante, Fabio, adelante. Es un saludo que nos compromete en este pensamiento latinoamericano, y ahora en una etapa muy importante en que la sociedad, la humanidad, estamos viviendo en cuanto a cuidar de nuestra historia, a construir y sembrar en este presente nuestro futuro. Y en este campo de la vida, del compromiso político, hoy en Colombia, en efecto, estamos viviendo un momento muy importante, el cual queremos compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy honrado en estar compartiendo con ustedes estos tiempos y estos conceptos y opiniones que espero sean para la discusión de todos. Muchas gracias. Sí, gracias también, Fabio, por la oportunidad, porque son tiempos difíciles para Latinoamérica y para los pueblos, sobre todo los pueblos que no han tenido la atención del Estado. En todos los países, y Colombia no puede ser una excepción, y es porque la derecha, en el caso del Perú y Colombia, tiene mucha similitud en el trabajo que se ha realizado digamos, a espaldas de los intereses del pueblo, de los electores, de los que menos tienen en nuestros países, y esa oportunidad creo que se está dando también en Colombia, y yo quería destacar, además de la condición, Fabio, de politólogo y con estudios de posgrado en estudios latinoamericanos, administración pública, dirección del Estado y diplomado en pedagogía y resolución de conflictos, que da las características a nuestro entrevistado de que conoce todos los terrenos de lo que significa un buen gobierno. Además, gestor de paz, y eso es un gran mérito, porque Colombia estuvo, el pueblo estuvo entre dos fuegos, ¿no? Un Estado represivo, una acción, más romántica que real de llegar al poder, con los movimientos que se dieron, y en la que además Fabio tiene una participación como actor y como gestor, además de la paz, en los dos procesos que se dieron tanto en el 84 como en el 89-90, y eso es bueno, porque además Fabio es usted consultora en implementación de programas de gobierno, de manera que conocimientos, experiencia, y creo que las recomendaciones y la opinión van a ser sumamente importantes. ¿Cuál es la situación actual del movimiento electoral colombiano a puertas de elecciones presidenciales, y la participación sobre todo de Gustavo Petro, que si nos vemos en el espejo es el Pedro Castillo de Colombia, y este pacto histórico que tiene mucho de símil con las propuestas que hizo Pedro Castillo en su momento como candidato y hoy presidente de la República? Bastantes temas, pero
apelamos a la síntesis del pedagogo. Fabio, adelante. Muchas gracias, muy honrado por esa presentación y no, Fabio es un aprendiz permanente de la política. Colombia hoy está acercándose a un nuevo escenario en el tema de la discusión y de la decisión ciudadana. Me parece de muchísima importancia compartirles esto. El mapa político de Colombia tiene opciones de derecha, tiene opciones de izquierda, tiene opciones de antidemocracia, tiene opciones de democracia. Nosotros en estos últimos 150 años hemos vivido un sistema de democracia restringida, impuesta y defendida por unos poderes y buscada en el cambio por otras opciones, de las cuales en la década del 60, del 70 y del 80 hubo la expresión insurgente, la lucha armada en la búsqueda de esos cambios, y aún hoy permanecen algunas facciones de este tipo. Pero en el campo político social y atendiendo a dos circunstancias que me interesa compartir con ustedes, la política de 1991 que rompe con la constitución de 100 años antes, hegemónica, bipartidista, excluyente, y abre la nueva constitución del 91, abre un proceso para nuevos escenarios de participación, para nuevos escenarios en la búsqueda de la ampliación y la consolidación de la democracia, que en camino de la justicia social y de un buen manejo de gobierno y de un buen manejo de la economía política debe llevar a la paz. Ese es el primer elemento que quiero compartir, un punto de referencia, la Constitución del 91 y el acontecimiento que la hizo posible, que fue un encuentro generacional y un momento de necesidad de cambio que Colombia vivió, sintió y de alguna manera se expresó. El segundo momento que quiero compartir con ustedes y que vive Colombia en el campo político, social, es el impacto, el influjo que ha tenido la revolución cultural en las comunicaciones, que ha permitido a unas nuevas ciudadanías, permítame una expresión coloquial, conocer más y no comer entero, mayor información, mayores capacidades y posibilidades de informarse y de conocer. Estos elementos del crecimiento de una sociedad, de los cambios que la humanidad está viviendo, unas normas fundamentales que la Constitución del 91 nos permiten y unas nuevas ciudadanías que quieren el cambio y que están fatigándose de unas estructuras partidistas y de unas discusiones ideologizantes que han sido parte del desgaste y de las contradicciones que mantienen a este sistema operativo de la derecha, del capitalismo salvaje, hoy en Colombia están cambiando. Y bien, ¿cómo se observa ese cambio? En el campo electoral es donde se crea el momento, se define el momento que en Colombia, y creo que en otros países también, porque vivimos unas similitudes en el campo político similares, en Colombia el momento electoral es el momento que define y determina los comportamientos que luego el Estado, el gobierno y la sociedad deben seguir, principalmente en el campo económico. Por eso las elecciones es un instrumento del sistema, del régimen, que lo cuidan mucho, lo cuidan con distintos instrumentos, por ejemplo, la corrupción, el fraude, el engaño, y basados en una buena parte de la ciudadanía colombiana que, sumidos en la ignorancia, son fáciles de manejar, de manipular y de engañar. En los últimos 10 años ha habido una explosión, una exposición, ha habido unas formas de participación en Colombia que nos muestran, nos dan unos indicios de cambios trascendentales. Uno de estos cambios
continuación y producto de la nueva constitución y de las rupturas políticas, pero sobre todo del crecimiento de la conciencia ciudadana, amplia, generosa, que se sale de los partidos tradicionales, incluidos los partidos de izquierda que en Colombia son tradicionales. Hay una ciudadanía que por fuera de estas formas organizativas empieza a buscar maneras de participación. En el 2010 y 11 hay una exposición, hay una explosión, hay una manifestación muy importante de esos sectores que convocados en una propuesta sencilla, bonita, pero profundamente radical, que se llamó la Bogotá Humana. Allí se empieza a construir lo que hoy tiene como desarrollo el Pacto Histórico. Y en el 2012 al 2015, que el segundo puesto más importante de Colombia, que es la alcaldía de la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá, ese puesto es muy importante en la muestra y en la forma de ejercer el gobierno, y con Gustavo Petro en la alcaldía entre el 2012 y el 2015, se logró presentar al país que sí había opciones de cambio y de ejercer ese cambio en el elemento fundamental que es ser gobierno. Con todas las contradicciones y dificultades que tuvimos, con el reconocimiento de todas las personas que alrededor de ese liderazgo de Petro y de la propuesta de gobierno sencilla, entendible, bonita y sobre todo acorde a las condiciones de nuestra sociedad en el momento que estamos viviendo, entonces se hizo una gestión de gobierno que fue referente para todo el país, y luego en el 2018 esa Bogotá Humana se convierte en la propuesta política de la Colombia Humana, que tuvo una excelente votación, una decisión ciudadana de grandes dimensiones para reconocer esa participación ciudadana como un elemento de suma importancia en las condiciones políticas actuales de Colombia, en medio del engaño, de la represión, de la violencia, del terror y sobre todo en medio del fraude que la corrupción política en Colombia es usado como instrumento. En el año 2018, la propuesta de la Colombia Humana, en cabeza del líder Gustavo Petro, y con una propuesta política de gobierno parecida a las nuevas ciudadanías y muy responsable a la situación actual no solo de Colombia, sino del mundo y de la sociedad, nosotros obtuvimos una importante votación en el 18, que creemos y estamos convencidos que ganamos sobre un operativo que con el fraude logró establecer las mayorías y mantenerse en el poder. Después del 2018 continuó creciendo esta esperanza, se mostró que sí es posible juntarnos desde las diferencias, encontrarnos aún la diversidad, y desde esa riqueza, superando dificultades y discusiones de estas ideologizantes y entendiendo el sentir y el querer nacional, hoy presentamos el Pacto Histórico como una propuesta de convergencia, de junta, de encuentro. Es una minga, es la realización de poder juntarnos muchas colombianas, muchos colombianos, muchos sentimientos, muchas opciones de vida política, juntarnos aún nuestras diferencias en un propósito de gobierno, natural, con una propuesta asequible, con una propuesta entendible y con una propuesta que debe hablarle a ese país político nacional, que son todas las colombianas y todos los colombianos que a bien tengan defender la democracia, construir la paz y buscar el cambio, respetando las diferencias y creyendo que también en la otra orilla hay quienes están convencidos del sistema de derecha, del sistema antidemocrático que hay, pero nuestra pelea hoy está por juntarnos en el pacto histórico, aún las diferencias, en el propósito de una Colombia en paz. Y ojalá de tener la buena mirada, la buena participación y los buenos oficios de la comunidad internacional, como esta que nos juntamos en este encuentro, al cual reitero mi agradecimiento y el honor de estar con ustedes. Fabio, y indudablemente que en Latinoamérica
son tiempos de cambio, ¿no? Son tiempos de cambio y son vientos de renovación de los más pobres de nuestros países que están reclamando una mayor participación y una mayor atención del Estado, de ese Estado que le ha sido adverso en el caso del Perú 200 años de independencia, pero ese olvido tiene mucho más, tiene 500 años. Pero son tiempos de cambio, digo, y de vientos de renovación. Y en esa línea, el pacto histórico, y solamente voy a dar a conocer la primera parte para el comentario tuyo, Fabio. El pacto histórico es el convite a hacer gobierno y tomar la decisión ciudadana de provocar el cambio que Colombia necesita. El pacto histórico es una convergencia, un encuentro, un alio, un compromiso, una junta, una liga, un acuerdo, una coalición, una alianza. Resumido, en pocas palabras, lo que significa. ¿Cómo ha podido Gustavo Petro canalizar toda esta situación y cómo lo está aplicando en la campaña electoral? Tú eres uno de los colaboradores, entendemos, más cercanos a la campaña y nos puedes dar fe, porque la composición social colombiana es casi parecida a la peruana, con unos Andes que nos unen, no de ahora, nos unen desde la época de los incas, de manera que hay mucha identificación. ¿Cómo está la situación y cómo está pegando y teniendo el apoyo de los más pobres colombianos al pacto histórico que ha promovido, no de ahora, sino desde la época que fue alcalde de Bogotá, Gustavo Petro? Mire qué importante es este reflejo histórico que usted menciona, ¿no? Tenemos la misma lengua, el mismo mar, el mismo cielo, la misma cordillera, la misma historia que nos une. Este es el camino del cóndor, el camino de los Andes, que nos posibilita tener unos lenguajes parecidos, aún las diferencias. Y por ejemplo, quiero compartirles unos asuntos sencillos ante la pregunta de cómo lo está haciendo Gustavo y cómo lo está haciendo buena parte del país que estamos comprometidos en el cambio. Hemos llegado a entender que no solamente los pobres estamos comprometidos en el pacto histórico. Hay sectores económicos, hay sectores gremiales, hay sectores poderosos de la economía colombiana que están entendiendo la crisis de su país económico, su país de riquezas, su país de exclusiones, y que paulatinamente han entendido que también con ellos se puede hundir el país. Estamos llegando a extremos, sobre todo en la violencia política y económica. No es este programa para hacer una denuncia, sino solamente para hacer la referencia de que en 2 años hemos tenido el asalto de la violencia cruel por los campos de Colombia, afectando a una buena parte de la sociedad colombiana, pero principalmente creando terrorismo de Estado, para que el sistema operativo, como está enseñado a hacerse con manipulación y con engaño, permanezca. Hay sectores económicos muy importantes, sectores culturales, gremios económicos del transporte, de la producción de alimentos, de la producción industrial, de la producción artesanal, de la producción agrícola. Hay gremios que unidos han sido parte de la economía colombiana fundamental. Al salirse de los partidos, esos gremios, esos sectores, y al pacto histórico presentarles la posibilidad y la opción de participar sin tener que ser militantes de esas sectas partidistas, estamos encontrando que una buena parte del país político y del país nacional está entendiendo la propuesta de ser gobierno. Pero ser gobierno, ¿para qué y cómo? Ser gobierno para que desde nuestra riqueza natural y desde nuestras diferencias podamos convivir y realmente hacer una patria justa, hacer un país con desarrollos, en donde todos podamos ganar desde nuestras posturas individuales o grupales o personales. Ser gobierno para construir justicia con equidad. Ser gobierno para ampliar la democracia y donde la participación de todos los factores y todos los sectores políticos
tengan la opción de tomar las decisiones para bien de todos, incluidos los pobres y los ricos. Este punto de la participación de los pobres en la toma de decisiones es la más difícil porque el sector nuestro con mayor capacidad de engañar, de manipular en el tiempo electoral. Y permítame hacerlo con reiteración. El tiempo electoral es el momento en que se deciden las grandes delegaciones para el manejo del poder. Más corrupto y más poderoso el Congreso que la Presidencia de la República en Colombia. Entonces, cuidan mucho ese momento electoral. Y en el sector de nuestras comunidades con mayores necesidades que están despertando, por suerte, animadamente, es donde aplican con mayor énfasis esa capacidad de engaño. Pero se están saliendo ya de esos manejos y de esas manipulaciones grandes sectores de nuestras poblaciones que han sido sumidas en la pobreza. Otro escenario se mueve en la juventud colombiana. Les hablaba de la Constitución del 91 para acá. Esta generación que hoy tiene 30 años, que decide políticamente, que piensa, que estudia, que tiene otros mecanismos de información, de comunicación y de discusión distintas a las de nosotros, que ya estamos sobre el 7º piso, tienen una capacidad de análisis y están tomando decisiones políticas a futuro. Esta generación de 30 años que nace con la Constitución también es parte de la revolución tecnológica informativa como esta que nos permite hoy, desde este rinconcito de Bogotá, de Colombia, encontrarnos con muchos amigos que han reportado sintonía en el mundo, a quienes les presento un saludo de afecto, cariñoso y de respeto, porque la visión que presento naturalmente, aunque es compartida con un grupo de trabajo, no representa a todo el país. Queremos que llegue a más partes del país. Entonces la suma de pobres que están tomando decisiones a conciencia y la suma de sectores económicos pudientes que antes no estaban preocupados por su futuro, está haciendo del pacto histórico eso, cuesta más allá de los partidos y de las discusiones individuales, una propuesta de ser gobierno, una propuesta que se está gestando para un cambio sin exclusiones, aunque sí reconociendo las diferencias naturalmente. Es una propuesta que hace necesario el reconocimiento a las regiones, a las costumbres, a las expresiones culturales que en cada uno de nosotros se manifiesta en Colombia. Ricos, pobres, grandes, chicos, mujeres, hombres, y aquí es importante la participación de la mirada del mundo ciudadano, esa ciudadanía internacional, esa presencia internacional la necesitamos para que con su fuerza y veeduría ayude y observe que los procesos de participación en Colombia están creciendo desde la libre opción ciudadana, desde la decisión de personas que en el campo electoral han cambiado el destino de su voto, de su decisión. Excelente, excelente, y mira, y es un tema de respeto a la identidad, ¿no es cierto, Fabio? Que eso es, creo, fundamental en el desarrollo el desarrollo humano. Quiero compartir, porque nosotros como medio de comunicación virtual, Fabio, estamos en todo el mundo a través de Voces Migrantes y Ecolatinos. Si hay un comentario desde Ecuador, que le estoy pidiendo a producción que lo considere para el comentario tuyo, que va a ser previo a un video que producción también tiene de la campaña que está desarrollando Gustavo Petro en Colombia con motivo de la candidatura presidencial, y me parece que es del Cauca. Me lo va a precisar producción. Pero primero vamos con el comentario que viene desde Ecuador, y en tanto estamos ubicando, solamente hacer un recordaris a nuestros televidentes de lo que significa el pacto histórico en 35 segundos. Dice: el pacto histórico es el convite. En el Perú se entiende convite como invitación
hacer gobierno y tomar la decisión ciudadana de provocar el cambio que en Colombia se está gestando contra el sistema de exclusión y crisis económica y de valores que han desplegado desde la mermada democracia asiento de corrupciones, engaños, manipulación y fraudes en el campo electoral. Esa es, creo, textual parte de lo que significa el pacto histórico para los colombianos. Ahí tenemos el comentario. Elizabeth Muñoz, como decíamos, desde Ecuador, y lo dice ella: desde Ecuador todo el apoyo al pacto histórico, única alternativa para que Colombia pueda superar el terrible momento económico, social, político y de represión y violencia que vive. Elizabeth Muñoz. Muchas gracias a Elizabeth, hermana latinoamericana de Ecuador. Comentario, Fabio. Muchas gracias, Elizabeth. Claro, ayuda a este sentir de romper las fronteras impuestas. Y gracias porque con la veeduría amorosa de la comunidad internacional sabemos, con su participación, sabemos que se va a crecer nuestra fuerza y nuestra certeza de seguir buscando los caminos de la generosidad política, los caminos de la no exclusión, los caminos de la participación ciudadana desde sus diferencias, los caminos de la inclusión social y política, que ha sido uno de los azotes con los cuales este régimen ha mantenido el poder en estos 150 años. Poder excluyente, de injusticias, de dolores y principalmente de una desigualdad económica que lleva justamente a esa pobreza, que es también raíz y base para otros escenarios de expresiones violentas en Colombia. Pero es que el pacto histórico, gracias Elizabeth, el pacto histórico está hoy enfrentándose en una lucha contra el sistema operativo que nos rige, el régimen, un sistema de gobierno hegemónico, de gobierno corrupto, un sistema que se junta en una manguala, discúlpeme lo coloquial a nivel internacional, se junta y se hace parte con el Congreso de la República, también elegido de esas formas corruptas, y hacen parte de un manejo entre normas y decisiones económicas que crean injusticia y crean la desigualdad en Colombia. Entonces, ¿qué mejor comentario poder hacer que la búsqueda de la amplitud, de la participación y de la decisión ciudadana libre y generosa para el cambio y para de verdad comprometernos entre todos y para todos en la construcción de la paz? Y esa paz necesita nuevos escenarios, nuevos partícipes, nuevas normas que también respondan al desarrollo de la humanidad, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y vamos entonces con el video que tenemos de lo que está realizando Gustavo Petro en su campaña presidencial, para el comentario tuyo también, Fabio, y para el análisis del papel que está cumpliendo la juventud. La juventud siempre, y nosotros en su momento de jóvenes también hemos sido, creo, y la juventud va a ser siempre la gestora de cambios, y Colombia no es la excepción con su juventud, con la situación que vive en este momento el país. Vamos primero con el video, producción de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Gracias, pueblo Pisac, sus autoridades, recibiéndonos en un acto tan bonito. Es como los riachuelos que van naciendo allá encima de estas montañas, pequeños. Esas primeras gotas que van apareciendo en las hojas de la plantación de los páramos y que se va convirtiendo poco a poco en un riachuelo imperceptible, y de pronto se va transformando en una quebrada, y de pronto es un río, y de pronto se vuelve mar.
¿Gobernar para qué? Para cambiar la historia. Para cambiar de una época hacia otra época. Es en el Cauca en donde debe comenzar la construcción de un pacto interétnico. Es aquí donde podemos comenzar a construir el gobierno del pacto histórico. No se trata de amoldar la sociedad a la visión puramente indígena. Se trata de enriquecerla con la visión indígena. Se trata de construir una democracia en donde ellos y nosotros y nosotras podamos caber. Pues ustedes son la flor y las abejas de la cultura nacional, de las culturas en plural del país. Las pequeñas gotas que como el riachuelo terminan construyendo el gran torrente de la nación colombiana. Ese es el pacto histórico y ustedes son la raíz. Así que gracias, muy amables, por haberme escuchado y nos veremos abajo en los torrentes de la historia. Gracias. Excelente, excelente. ¿Y cómo va la campaña? Y conocer un poco, creo, el momento, Fabio, para conocer un poco a Gustavo Petro, además de saber que ha sido alcalde de Bogotá. Pero ¿quién es Gustavo Petro para el pueblo colombiano en estos tiempos tan difíciles? Bueno, ¿cómo va la campaña? Qué buena pregunta. ¿Y quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro no es hijo de las maquinarias políticas que tradicionalmente se pelean tener un cupo en las candidaturas para las grandes decisiones. Gustavo Petro es un hijo de un maestro y de una maestra que son parte de nuestro mapa político nacional. Fue un joven estudiante en colegio público, en el mismo colegio donde estudió nuestro Nobel de Literatura García Márquez, en una ciudad muy cercana a Zipaquirá, aunque él nació en la costa atlántica, en la costa caribe, pero la violencia y las condiciones económicas de las familias en Colombia hacen que sea común el desplazamiento, la migración, la búsqueda de oportunidades. Ese es Petro, estudiante y muy joven, inquieto, como la generación del 70 fue. Muy joven, inquieto, se vinculó a la política social, fue concejal de ese municipio cercano a Bogotá, llamado Zipaquirá, que es donde está la Catedral de Sal, que es una de las maravillas del mundo, es un gran túnel de milenios y milenios de explotación convertido en catedral. Y en ese Zipaquirá, donde sé que hay amigos hoy viéndonos aquí en la pantalla, Gustavo Petro hace sus inicios en la lucha revolucionaria, se vincula al M-19, participa en los diferentes procesos y hace 30 años es actor, naturalmente, motivador del proceso constituyente. Muy pronto, en el 92, es elegido parlamentario y tiene una vida de parlamentario muy vital para esas nuevas opciones colombianas, para esas nuevas identidades, para esos nuevos sectores políticos que en Colombia se vienen despertando. Luego, como senador y como senador de Colombia, como congresista de Colombia, impulsa 2 debates de suma importancia que, junto a la raíz de su lucha, el M-19, y junto a sus propuestas acordes con esta realidad nacional, en lo político, en lo económico, en lo ambiental, van haciendo de él un liderazgo. Una de esas propuestas, uno de esos elementos fundamentales para el liderazgo de Petro es la identidad que él recoge desde la historia de lucha, puesta en la denuncia contra la corrupción en Colombia y contra el paramilitarismo. Las denuncias que Gustavo hace en el Parlamento colombiano
terminando el siglo pasado y empezando este siglo, abrieron la puerta del conocimiento al matrimonio entre el paramilitarismo, el narcotráfico y la política colombiana para mantenerse en el poder. Eso le costó grandes dificultades, pero también le llevó a ser reconocido en un liderazgo nacional. Un tercer elemento que recoge Petro es que hace la denuncia contra la corrupción en todos los escenarios, incluido su partido político en el año 2010. El partido de izquierda Polo Democrático en el 2010, 2008, 2009 hacía parte de la alcaldía de Bogotá, estaba dirigiendo la alcaldía de Bogotá y sufrió el fenómeno y Gustavo Petro con otro grupo de compañeras y compañeros organizó lo que se llamó la Comisión de Ética, un comité de ética interna a su partido, el Polo, para no aceptar la corrupción en el ser gobierno de Bogotá que lo representaba ese partido, y este elemento de avanzar en la lucha con corrupción abierta y decididamente le da otro escalón en su liderazgo. Luego viene la administración de Bogotá, que es parte fundamental de este proceso, como lo anotaba ahora, y ha hecho que la campaña, para responder a su pregunta y agradecer y reconocer ese video, muchas gracias por pasar ese video tan hermoso, la campaña hoy se salió de las estructuras hegemónicas y de costumbres que en Colombia se venían dando. La campaña hoy está siendo asumida por el ciudadano común y corriente, que nos interesa mucho más que la discusión ideológica de los partidos. La campaña, como decía antes, está en boca, en decir y en asumirla el sentimiento, ya sea del rico, del pobre, del que tiene, del que no tiene, pero todos en la esperanza de un nuevo país. Y ahí está el reto. Una propuesta de cambio generosa, entendible, sencilla y que se pueda asumir en todos los sectores. Y esa propuesta tiene que ver con los hasta ahora 12 puntos del plan de gobierno que estamos presentando ante la opinión nacional e internacional. Es una campaña sencilla, con 12 puntos. Permítame, en una forma rápida los presento. Uno de esos tiene que ver con la vida, con la salud. Es que en Colombia la salud se volvió un negocio capitalista salvaje y criminal. Las formas y las normas que se han inventado, pues son para que la salud sea un negocio criminal. Entonces, esa es una propuesta básica y fundamental de nuestra propuesta de ser gobierno. La educación, pues un pueblo que se educa es un pueblo que se libera, y en la medida en que nos tienen sumidos en la ignorancia, hay un manejo hegemónico y excluyente de la educación. La corrupción se volvió, miren, queridas amigas y amigos, discúlpenme, la corrupción en Colombia se volvió un poder del establecimiento, y entonces hoy un fundamento de nuestra propuesta de gobierno es luchar contra la corrupción en todas las formas que se expresan. La tierra ha sido permanentemente un motivador de la lucha política de la humanidad. Entonces en Colombia, que hay grandes propiedades inservibles que no están siendo explotadas debidamente, pues el tema de la tierra, llamada tradicionalmente la reforma agraria, pero aquí es la reforma en el uso, mantenimiento y explotación de la tierra. La decisión ciudadana, hay que crear instrumentos y facilitar el desarrollo de los instrumentos que la Constitución del 91 tiene para que el poder asuma su capacidad para que el pueblo asuma su capacidad de poder, de decisión. El tema de las pensiones y la justicia social, el tema de la reindustrialización del país, y aquí viene un punto clave en el desarrollo armónico de la humanidad y del cuidado del ambiente. Petro dijo, la primera medida que el 7 de agosto a las 3 de la tarde tomaré como presidente posesionado, así lo deseamos, es las exploraciones para que siga la explotación de los hidrocarburos en Colombia, que es una afectación al mundo, el cambio climático, etcétera. Tiene que ver
con este punto fundamental de la política nuestra, un proceso de definición en cuanto a la nueva política de vivienda, de vida, de educación y de salud, que tiene que ver, como lo decía Jaime Bateman, que Colombia sea un país de propietarios. Y finalmente, el desarrollo y la continuidad de la paz. Nosotros en el Pacto Histórico y desde la propuesta de la campaña de Gustavo a la presidencia, estamos proponiendo que el nuevo escenario de la paz, que el nuevo ejercicio de la paz sea un acuerdo de todos los actores en Colombia. Tenemos que ver con el futuro. Y ahora paso a la pregunta de la juventud, que es un tema fundamental. Creemos que la paz no es asunto de un acuerdo entre dos partes, entre el gobierno y una guerrilla, entre el gobierno y los paramilitares. No, somos conocedores. Les hablo desde el conocimiento de nuestros aciertos y nuestros errores. Somos conocedores que para el desarrollo e implementación todos los actores interesados a favor de un proceso nuevo, en defensa de los que ya ha habido, pero sobre todo en la construcción de una opción que nos permita de verdad heredarle a las futuras generaciones un país en armonía, un país en desarrollo, un país en convivencia, lejos de los instrumentos de la violencia y de la injusticia que hasta ahora nos tienen. Por lo tanto, la paz no es solamente parar los tiros, la paz es desarrollo, la paz es democracia, la paz es alegría, la paz es justicia social, la paz es armonía de la riqueza de Colombia en relación con el mundo hermano, con el mundo que hoy se comunica con tanta facilidad y con tanta necesidad. Sí, definitivamente, ¿no? La juventud de todos los tiempos, la vida está ligada a la juventud y al cambio, a la revolución en el sentido amplio de la palabra, al cambio total. Un comentario, Amílcar Trujillo Yastahuamán, ¿cuál sería? Es una pregunta y esto es un alivio para el periodista Fabio, que nos ayuden nuestros televidentes con las preguntas. ¿Cuál sería o contendría un pacto histórico latinoamericano, entendiendo que somos una patria grande? Gracias, Amílcar, desde el Perú. Muchas gracias. Me hace revivir unos sentimientos de integración latinoamericana ancestrales. Usted empezó diciendo que estamos unidos por la cordillera, por el mismo mar, el mismo cielo, la misma lengua, aún todas nuestras diversidades étnicas y todas nuestras diferencias culturales de fronteras. Somos un solo país, esta Latinoamérica es una sola. Entonces, en esos sueños de 1600, en esos sueños de 1800, en ese sueño bolivariano, con Gustavo Petro somos parte de un sueño que hace 40 años alcanzamos a diseñar y a empezar a tejer, y ahí va. Se hizo desde la convocatoria de una América Unida, se hizo desde la Junta de Esperanzas, de Sueños y de militantes de distintas organizaciones que nos juntamos en una propuesta para ese momento posible. Hoy tiene que tener desarrollo, se llamó el Batallón América. Los procesos de unidad en distintos escenarios políticos, desde el sur, UNASUR, la CEPAL, el Grupo Andino, siempre la unidad latinoamericana ha estado viva y presente y debe acomodarse y ajustarse a los desarrollos de la humanidad. Soñamos, Amílcar, en continuar estos sueños de la unidad americana por encima de nuestras fronteras, naturalmente respetando nuestras diferencias. Ese es un sueño, y ese sueño está basado en el conocimiento que la juventud permanentemente hace e irrumpe contra esquemas anteriores. Mire que Bateman decía, gracias amigo periodista, Bateman decía que en Colombia luchar por la democracia era ser revolucionario. Hoy, luchar por la paz en Colombia es ser revolucionario.
Y me parece que la paz, expresada en distintas formas en estos hermanos países de América Latina, también la paz es trabajar desde la revolución contra la ignominia, la revolución contra la injusticia, la revolución contra la inequidad, la revolución contra la corrupción, esa integración que la corrupción sí ha hecho en América, por ejemplo, Odebrecht. Odebrecht es un tema que para el Perú, para el Ecuador, para Colombia, para Venezuela, para el mundo es conocido. Ese internacionalismo de la corrupción exige un internacionalismo de la paz, exige un compromiso de integración de la democracia por la paz. Por lo tanto, los caminos están abiertos y las iniciativas están por tejerse desde nuestras capacidades, desde nuestras opciones y desde la exigencia a una juventud que, permítame decirles a todos los que están conectados y a los que no pudieron, pero podemos contarles. La juventud hoy está expuesta a tomar las decisiones de sus próximos 50 y 100 años. Como nosotros hace 50 años tratábamos de participar en las opciones de futuro. Como usted lo presentó, yo soy militante de un proceso histórico en Colombia que lo hicimos con el fervor y el compromiso, militante de la propuesta del M19, en donde en síntesis teníamos pasado nuestra historia y teníamos futuro, no teníamos presente porque nuestra lucha era muy frágil en el presente, por cuanto los riesgos de la vida eran esos, pero nos basábamos desde nuestro pasado, desde nuestra historia, desde nuestras raíces, a soñar en la esperanza de un futuro mejor. Hoy seguimos en el mismo compromiso. Hoy nos fundamentamos en nuestro pasado con errores y con aciertos, con riquezas y dificultades, pensando en ese futuro. Y a ustedes, a la juventud, ¿qué les decimos? Nosotros los que estamos llegando ya a la vuelta de la esquina, invítenos a participar en el diseño de su futuro, ese de ausencia de injusticias, a su manera, en su léxico, en su forma, en sus mecanismos de comunicarse hoy tan fácil y ágilmente con la revolución tecnológica, en el compromiso de no cerrarse, ni cercarse, ni aburrirse, ni acabarse, ni violentarse por posiciones extremas, ideológicas, que se creen de tener la verdad absoluta. No, el mundo hoy está abierto al conocimiento. El mayor capital que creemos tienen nuestros países es el saber, el conocimiento y la decisión de construir. A esa juventud, a esa nueva revolución, a esa nueva militancia abierta, amplia y generosa de la paz y de la democracia, nosotros los que estamos a la vuelta de la esquina, estoy seguro que tenemos la disposición nuevamente absoluta de entregar hasta las últimas consecuencias nuestra decisión de heredarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos un país, una América Latina, una Colombia, un territorio en paz. Correcto, y ahí entramos en la parte final, creo, porque vamos a tener que tener de todas maneras, coordinar una nueva entrevista, Fabio, porque está quedando en el tintero de la agenda de la próxima entrevista el rol de los partidos, el rol de la juventud, que ya lo estamos viendo de alguna manera, el rol de los medios de comunicación y sobre todo la comunicación virtual tan maravillosa que nos está permitiendo conversar en este momento y que ha cortado también el poder que tienen los poderosos dueños de los medios de comunicación y llevar la información para formar opinión, que ese creo que es el objetivo. Queremos agradecer a Javier Guerrero y a Gabriel Benavides, que también están en la sintonía y que están enviando un saludo al camarada Hipólito, al compañero Hipólito, y sobre ese tema, el M19, Fabio, permíteme la pregunta de lo que significa paz, libertad y perdón. Y perdón es el nombre de un libro que es materia obligada de lo que tiene que significar el ser humano más allá
de las vicisitudes de las circunstancias y de los enemigos que pueda tenerse, entre comillas, al frente. Y permíteme, antes del comentario de lo que significa el perdón para el autor, para Fabio Mariño Vargas, el comentario de un crítico literario. Dice del perdón: es un relato de vida en el que la realidad supera la ficción. Es un relato de las muchas vidas vividas que lo habitan desde siempre y para siempre. Testimonio que late en el credo de una lucha incesante, de un posible, imposible y por tanto urgente. Comentario: ¿qué significa para Fabio Mariño Vargas el perdón en estos tiempos? Miren que la lucha por la democracia, por la libertad, por la justicia, por la paz, y este valor ciudadano del perdón se vinculan desde mi sentir, desde mi vivir. El perdón es un valor ciudadano a mi modo de ver, y en este último libro lo expongo como una vivencia. El perdón es un valor ciudadano que lo ejerce la persona desde su libertad, desde su intimidad, desde su decisión propia de ser superior a las dificultades, de vencerlas, de ser superior a las violencias y a los odios y a esos desánimos que por las dificultades de la misma guerra, que por las diferencias se presentan. El perdón, entonces, es una necesidad, el perdón ciudadano, el perdón político. Hoy lo observo como una necesidad que la ciudadanía debe asumir y debe desarrollar. Para mí debe ejercerse el perdón político, por cuanto se necesita el reconocimiento a las diferencias y a los errores. Pero perdón no quiere decir olvido. No, el recuerdo permanente de nuestros aciertos, de nuestras historias, de nuestras raíces, pero también de nuestros errores, es lo que nos lleva justamente a construir el cambio. Y el perdón, en este tiempo de post-conflicto en Colombia, de post-acuerdos, de construcción de nuevos escenarios de paz, el perdón, y así lo han manifestado miles de víctimas en Colombia, es un valor ciudadano que se impone a la violencia, que se impone a los guerreristas, y que al ser una decisión ciudadana se convierte entonces en un mandato de vida, políticamente hablando, en un mandato de relaciones, de convivencia, de reconciliación y de paz. Y es allí, en estos valores ciudadanos, en donde descansa y en donde tiene raíces la propuesta del pacto histórico, abierta al mundo, una revolución abierta al mundo en democracia, una revolución abierta a todos y a todas las colombianas y colombianos en justicia, en paz, en democracia, y fundamentalmente en que la decisión de participación en este momento clave de las decisiones políticas, de las delegaciones políticas en Colombia, que es el tiempo electoral, sea una decisión por el cambio consciente y sin violencias. El pacto histórico está entonces como presentación de una barrera, un dique, para que no siga siendo la violencia, la corrupción, el miedo, el terror, el fraude, el mejor instrumento de la mermada democracia que se presenta en Colombia, a veces con ruidos y con pólvoras falsas, porque estamos viviendo una democracia más que restringida, violenta, terrorista. 1.200 líderes sociales asesinados en 2 años es una muestra de vergüenza de esta democracia colombiana. A esa violencia hay que enfrentarla con paz. Y el pacto histórico será, en el campo de la paz, el nuevo escenario en donde todos, y principalmente la juventud, los niños, las mujeres, los ancianos, y la comunidad internacional, participemos en la siembra
construcción y cosecha de la paz para Colombia. Excelente, excelente el final. Muchas gracias, Fabio, por esta primera oportunidad, este primer encuentro latinoamericano, esta primera conversación. Todavía está en agenda los temas que hemos señalado y seguramente muchos más, como el futuro de nuestra gran nación sudamericana, latinoamericana. Gracias por esta primera oportunidad. Éxitos en las mejores vibras en toda la campaña a Gustavo Petro. Ojalá en algún momento podamos también a través tuyo, Fabio, poder conversar con él brevemente. Sabemos que la campaña es fuerte, pero ojalá que en algún momento haga un espacio y podamos conversar y que llegue su mensaje. El pacto histórico tiene toda una trayectoria no solamente ideológica, sino creo de vida, y eso es lo que hay que destacar. Gracias, Fabio, por esta primera oportunidad con Ánfora 2021 desde Lima, Perú. A ustedes muchas gracias. Permítame despedirme con un recuerdo rápido. El pacto histórico convoca desde la vereda, desde la calle, desde el municipio, desde la provincia, desde todos los territorios. Vale la pena hacer del pacto histórico, vale la pena hacer el pacto histórico, vale la pena un nuevo gobierno desde el pacto histórico. A ustedes es un honor por haber estado y el reconocimiento a su tarea de comunicar, y a todos los que nos escucharon y nos escuchan por este medio, un saludo de respeto, un abrazo fraterno, a la espera de que podamos mejorar esta presentación de la propuesta de ser gobierno y del pacto histórico. Siempre dispuestos a aprender. Muchas gracias. Gracias también. Gracias, un abrazo a todo el equipo de Gustavo Petro y estamos en comunicación. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de lo que significa Ánfora de hoy día, viernes 15 de octubre del 2021. Hemos estado con un invitado de lujo, Fabio Mariño Vargas, politólogo, un experto, un líder colombiano y un promotor de la paz. Luego de estas situaciones políticas armadas en Colombia que desangraron al país, pero que gracias también a la participación de Fabio permitió que se restaure la paz en Colombia, una paz que todavía es transitoria, pero que se requiere que las libertades y la distribución de la riqueza también en Colombia llegue a los más pobres, y esa es la tarea en la que está Gustavo Petro como candidato presidencial.